Un buen día para todos los que nos siguen en este canal. El día de hoy vamos a tener un video respecto al tema de volumen. Vamos a tener continuidad de estos videos porque da para mucho. En este primer caso vamos a conocer el volumen de los cuerpos geométricos llamados prismas, pero también vamos a desde un inicio dar a conocer algunas clasificaciones que adicionalmente nos van a permitir hacer otros videos y que pues con esto vamos a terminar de ampliar nuestro conocimiento respecto a cuerpos geométricos. Entonces pues vamos a ver nuestros primeros elementos de definición. Lo primero, como es nuestro primer video de volumen de cuerpos geométricos, es establecer que hay una diferencia entre figura y cuerpo geométrico. La palabra figura, cada que nosotros la utilicemos en matemáticas, se tiene que referir a aquellos elementos que únicamente cuentan con la posibilidad de calculárseles perímetros y superficies, como pues aquí tenemos un ejemplo de una figura que es un pentágono regular. En el pentágono regular yo puedo establecer el perímetro, que se refiere a las líneas exteriores que lo forman, cuánto deben de sumar, y la superficie o área es lo que queda dentro de esas líneas. En este primer caso estamos hablando de líneas rectas, por lo tanto aquí se agrega una definición adicional que es la de polígono. Los polígonos son un tipo de figura, pero también tenemos el caso de la circunferencia, que es una figura que no está formada por líneas rectas y sin embargo también entra en la clasificación de figura. En una figura tenemos elementos que la componen, como son los lados, que se refieren a estas líneas rectas, o en el caso del círculo una sola línea, y en el caso de los polígonos, estas líneas rectas que forman a la figura se intersectan con otras líneas rectas en un punto llamado vértice. Si existe el concepto vértice dentro de los polígonos y el concepto lado. Estos elementos en un cuerpo geométrico, algunos de ellos se van a trasladar con el mismo nombre, pero acá hay otros nombres diferentes para algo que se parece a lo que hay en una figura. Otro elemento muy importante es que en la figura no hay profundidad. Es decir, bueno, esto ya en un contexto de nuestra vida cotidiana, esto se puede dibujar únicamente en una hoja de un cuaderno, en una hoja blanca, pero no tiene fondo, es decir, no podemos almacenar algo con volumen al interior de esta figura. Efectivamente, ya como me adelanté con una palabra nueva, en un cuerpo geométrico ya existe un nuevo elemento que se llama volumen. El volumen se refiere a la parte del espacio encerrada entre los elementos que componen a un cuerpo geométrico. En un cuerpo geométrico ya hablamos de que hay una tercera dimensión que se le conoce como profundidad. Bueno, dicho de otra forma, ustedes no pueden construir un cuerpo geométrico en una hoja blanca, en una cartulina, en una hoja de cuaderno, porque los cuerpos geométricos ya tienen más dimensiones y nos permiten almacenar algo en su interior. Por ejemplo, agua, piedras, azúcar, cualquier elemento que ya ocupa un lugar en el espacio. Claro, las hojas blancas o las cartulinas lo que nos servirían es para formar caras que posteriormente al unirlas ya forman un cuerpo geométrico. Algo aquí importante en este video que vamos a resaltar es que en los cuerpos geométricos sigue apareciendo el concepto vértice, que son los puntos donde se intersectan o donde se unen las líneas rectas, pero las líneas que anteriormente llamábamos lados, que eran las que se unían de un vértice a otro vértice, o se formaban más bien de un vértice a otro vértice y que se unían en los vértices, en el cuerpo geométrico ya no se llaman lados, se llaman aristas. Entonces, de forma técnica, de forma muy formal, valga la redundancia, si ustedes a una figura en la línea que va de vértice a vértice le ponen el nombre de arista, sería incorrecto. Y por consecuencia, si en un cuerpo geométrico ustedes a la línea recta que va de vértice a vértice la llaman lado, sería algo incorrecto. Entonces vamos a tratar de ir definiendo con nombres técnicos las cosas que componen a un polígono y a un cuerpo geométrico. Aquí ustedes observan que hay una definición particular para las aristas. Las aristas
que están marcadas en este cuerpo geométrico con un color morado, se les conoce como aristas laterales porque se habla en un cuerpo geométrico que tenemos un nuevo elemento que son las caras laterales. Las caras son figuras, son en este caso polígonos. Ustedes pueden observar que aquí cada una de las caras de los lados son un polígono llamado rectángulo, el cual ya conocemos. Y también tenemos otras caras que se encuentran duplicadas, por decirlo de alguna forma, que en este caso se les conoce como bases. Un cuerpo geométrico, en este caso, el caso que estamos observando se llama prisma, tiene dos bases. Pero igual veremos otro cuerpo geométrico que es la pirámide, que tiene una sola base. Sin embargo, en cualquier cuerpo geométrico existe el elemento llamado base. De cierta forma, una base se puede decir que es en donde se apoya el cuerpo geométrico cuando pues, se deja en una superficie. Entonces hay bases y hay caras laterales. ¿Qué diferencia hay entre bases y caras laterales? Bueno, la base es la que nos da la forma del cuerpo geométrico y de hecho es la que le da el nombre al cuerpo geométrico. Para los prismas, por ejemplo, todas las caras laterales siempre son la misma figura, un rectángulo. Y ya veremos en las pirámides que todas las caras laterales de las pirámides son triángulos. Entonces lo que puede cambiar son las bases. Las caras laterales no cambian en su forma. Entonces aquí vemos que hay caras laterales, hay bases, y por eso las aristas también pueden recibir un nombre más específico. Las aristas que forman a las caras laterales se les llama aristas laterales. Las aristas que forman a las bases se les llama aristas básicas, precisamente por la base. Hay un elemento muy importante que es la altura del cuerpo geométrico y, como mencionamos, pues los vértices. Estas son las primeras definiciones que hay que conocer. Dentro de los cuerpos geométricos hay una primera gran clasificación que es entre los poliedros y los cuerpos redondos. Los poliedros, que son los que ustedes están observando, son aquellos cuerpos geométricos que tienen caras formadas por polígonos. ¿Sí? Ustedes pueden observar que en todos estos cuerpos geométricos, todas las caras que los componen son polígonos y dentro de los polígonos, voy a volver a mencionar, la característica esencial de un polígono es que está formado por líneas rectas. Entonces, de cierta forma también podríamos decir que los poliedros están formados siempre por aristas que son líneas rectas. Entonces, esos son los poliedros. Aquí vemos una serie de poliedros que nos servirán de ejemplo. Vamos a ver otra clasificación. Repito, esto es una primera clasificación. Vamos a ver el otro tipo de cuerpos geométricos que por lo menos hasta nivel secundaria son los únicos que se analizan. Unos son los poliedros y los otros son los cuerpos redondos o también llamados sólidos de revolución. La diferencia de estos con respecto a los poliedros es que aquí el cuerpo geométrico no está formado por caras que son polígonos. Un polígono tiene únicamente dos dimensiones, ya lo habíamos dicho. Ustedes pueden observar, también otra cosa a recordar, los polígonos están formados por líneas rectas. Pueden observar que en este cuerpo llamado cilindro, la cara base no está formado por líneas rectas, no está formado por líneas rectas. Tiene una sola cara lateral. Esta cara, si la desdoblamos, es un rectángulo, pero ya formando el cilindro no es un rectángulo. Por lo tanto, no se puede decir que las caras son un polígono, ninguna de ellas. En la esfera mucho menos, todo es curvo, todo es redondo. En el cono, de igual forma, todo lo que compone al cono no son caras que pudiéramos llamarlas como polígonos, son caras curvas, caras redondas que forman los cuerpos redondos. Entonces, esto por lo pronto en este video no se va a analizar. Ahorita nos vamos a dedicar a los poliedros y dentro de los poliedros hay una subdivisión. Dentro de los poliedros están los prismas y están las pirámides. Definiciones muy simples que ustedes pueden recordar de aquí en adelante es que un prisma tiene dos bases iguales. Lo que tienen en una base como figura, en la otra es exactamente igual, tanto en forma como en tamaño. En la pirámide solo se tiene una base y se puede decir, o algunos alumnos así lo recuerdan y se les facilita más no olvidarlo, que una pirámide empieza en su base con una figura y si yo voy avanzando hacia arriba o hacia abajo según como tenga acomodada mi pirámide,
Esta base se va reduciendo hasta llegar a un punto. Esa es una característica de las pirámides. Empiezan con una figura y decrecen de manera paulatina hasta llegar a un punto. De antemano, los prismas tienen una sola base y las pirámides tienen, los prismas tienen dos bases y las pirámides tienen una sola base. Hay unas pirámides en especial que se llaman pirámides truncas, que ahí sí tienen dos bases, pero la diferencia con respecto al prisma es que hagan cuenta que una pirámide trunca, pues le cortan esta parte de la punta y pues ya no termina en punta, y tiene una base pero más pequeña que la que tenemos en la parte de abajo. Por lo pronto nos vamos a dedicar únicamente a cuerpos geométricos completos. Entonces tenemos prismas y pirámides. Aquí ustedes pueden observar que se hace un análisis de los elementos que componen a cada cuerpo geométrico que se observa en esta diapositiva. Por ejemplo, en este prisma ustedes pueden ya después hacer el conteo para que vean que está correcto. Hay dos bases. Hay 8 vértices, ustedes recuerden que los vértices son los puntitos a donde llegan las aristas. Hay 12 aristas, ya que las mencioné, y hay 4 caras laterales. En esta pirámide tenemos una sola base, como habíamos mencionado. Hay 6 vértices, ustedes los pueden contar. 5 caras laterales y 10 aristas. Ustedes pueden contar las aristas, tanto las laterales como las que están en la base. Importante, ya lo había mencionado, aquí ya lo pueden observar. En todos los prismas las caras laterales son rectángulos. En todas las pirámides todas las caras laterales son triángulos. Que no se nos pasen esas definiciones, es algo de lo que nos puede ayudar a identificar mejor estos cuerpos geométricos. En este primer video, ya después de estas definiciones, nos vamos a enfocar directamente a los prismas que, recordemos, entran en la clasificación de los poliedros, y vamos a ver simplemente en algunos ejemplos cómo se calcula su volumen. Y bueno, sería importante que también aprovechen ustedes para tratar de ir identificando cuántos vértices tiene, cuántas aristas tiene, cuántas caras laterales tiene, pero la siguiente parte del video va enfocada específicamente a volumen. El volumen de un prisma tiene una fórmula general, es decir, independientemente del tipo de prisma que tengamos, vamos a manejar siempre la misma fórmula. Voy a recordar, bueno, aquí nada más retomar un poco antes de volver con lo del volumen. La base es lo que hace diferente a los prismas. Todas las caras laterales son rectángulos. Si la base es un cuadrado, o las bases más bien son un cuadrado, a eso se le llama prisma cuadrangular. Si la base o las bases son pentágonos, a eso se le llama prisma pentagonal. Si las bases son un triángulo, a eso se le llama prisma triangular. Si las bases son hexágonos, a eso se le llama prisma hexagonal. Si la base fuera un trapecio, pues sería un prisma trapezoidal. Según las bases o las bases que tengamos, es el nombre que se le va a dar al prisma. Pero independientemente del tipo de prisma, todos los prismas tienen la siguiente fórmula para calcular su volumen. Y vuelvo a retomar antes de empezar con estos ejemplos, que el volumen es lo que cabe al interior del cuerpo geométrico. Posteriormente, en algunos otros videos, observaremos que el volumen se puede relacionar con algo más común para nosotros, que es, por ejemplo, el líquido que le puede caber, o la cantidad de azúcar que le puede caber, utilizando ya un concepto que se llama densidad y algunas equivalencias entre los volúmenes. El volumen de antemano voy a mencionar en este video, siempre se establece en unidades cúbicas, es decir, si por ejemplo todos los lados del cuerpo geométrico están en centímetros, el volumen va a tener el dato de centímetros cúbicos. Aquí no se alcanza a ver muy bien, vamos a ponerle un 3 pequeñito para que se quede más claro que son centímetros cúbicos. El área, por ejemplo, tiene centímetros cuadrados, los perímetros tienen centímetros sin ningún exponente. Por lo tanto, bueno, no olvidemos, entonces todo lo que vamos a obtener son unidades elevadas al cubo. La fórmula general para el volumen de cualquier prisma es área de la base multiplicada por la altura del prisma. ¿Por qué es general? Bueno, porque independientemente de la base, ustedes tendrán la forma de identificar qué figura hay en la base, calcular su área y simplemente ese dato multiplicarlo por la altura del prisma. En este primer ejemplo pueden observar que el prisma tiene una altura de 15 centímetros. La base es un triángulo.
Será una recomendación para que no se pierdan que calculen todo de manera individual. Por ejemplo, en este triángulo que está en la base, tiene su propia altura y aquí a veces se pueden confundir con la altura del prisma. Por lo pronto ignoren el prisma y enfóquense únicamente en el triángulo. Este triángulo tiene de base 5 centímetros y de altura 4 centímetros. La fórmula para calcular el área del triángulo es base por altura sobre 2. Por eso aquí podemos 5 por 4 sobre 2. 5 que es la base por 4 que es la altura sobre 2. Eso nos da 10 centímetros cuadrados de área de la base. Entonces un prisma es tan simple como que ya calculé el área de la base, si lo multiplico por la altura del prisma, obtengo el volumen del prisma. El volumen del prisma sería entonces equivalente a los 10 centímetros cuadrados de área de la base por los 15 centímetros de altura del prisma, que nos da 150 centímetros cúbicos. Como referencia, para que ustedes puedan comprender un poco más de manera común lo que es el volumen, un centímetro cúbico es equivalente a un mililitro de agua. Ojo, no es lo mismo agua que algún otro líquido. En el agua, cada centímetro cúbico equivale a un mililitro. Es decir, si ustedes armaran este cuerpo geométrico con estas medidas, aquí van a poder poner 150 mililitros de agua. ¿Sale? Bueno, vamos a ver un siguiente ejemplo. Ahora tenemos un prisma donde, bueno, a falta de información, entendemos que la base es un cuadrado. ¿Por qué digo a falta de información? No me dicen cuánto mide este lado. Si no me dicen cuánto mide este lado, la referencia de un lado significa que es lo mismo para todos los lados. Es decir, si aquí hay 5 centímetros, todos los demás lados de esta base son de 5 centímetros. Entonces, asumiendo que es un cuadrado, esto es un prisma cuadrangular. No cambia la fórmula general del volumen del prisma. Para el volumen es área de la base por la altura. Como la base es un cuadrado, la fórmula del cuadrado es lado por lado, es decir, 5 por 5 nos da 25 centímetros cuadrados de área de la base. La altura del prisma son 25 centímetros. Entonces, ya teniendo el área de la base, que son 25 centímetros cuadrados, se multiplica por los 25 centímetros de altura y nos da 625 centímetros cúbicos de volumen. Y recordando que cada centímetro cúbico es un mililitro de agua, significa que si ustedes armaran este cuerpo geométrico, le cabrían 625 mililitros, es decir, un poco más de medio litro. ¿Sí? Veamos un último ejemplo. Si ustedes observan, el cálculo es sencillo. Lo único complejo pues será calcular el área de la base de manera correcta, que no se nos vaya a pasar algún detalle. Tenemos el último ejemplo, que es un prisma hexagonal. Un cuerpo geométrico que en su base tiene un hexágono. Estamos asumiendo que es un hexágono regular. Si no lo fuera, tendríamos que buscar alguna técnica indirecta para calcular el área. En este caso, asumimos que el hexágono que se tiene en las bases es un hexágono regular. Si el hexágono es regular, hay que recordar que su fórmula para el área es perímetro por apotema sobre 2. Para el perímetro, observemos, tiene 6 lados, por eso es el nombre de hexagonal. Cada lado del hexágono mide 5 centímetros, por lo tanto el perímetro correspondería a sumar 6 veces el número 5 porque hay 6 lados de 5 centímetros, o bien multiplicar 6 por 5, que nos da 30. Por eso es que aquí en el área de la base se establece que el perímetro vale 30. ¿Sí? Igual se los puedo poner aquí para que lo tengan presente. Perímetro de el hexágono sería 6 por 5. ¿Qué nos daría? Vamos a poner aquí 30 centímetros. Voy a ponerlo junto al pentágono, junto al hexágono, perdón, para que no lo olvidemos. Aquí está. 30 centímetros es el perímetro del hexágono. ¿Sale? El apotema no la da el problema, que es esta línea que va del centro del hexágono, perdón, a la mitad de cualquiera de sus lados, se nos indica que eso mide 4 centímetros. Así que ya teniendo el perímetro y el apotema, 30 por 4 nos da 120, 120 entre 2, porque la fórmula del área del hexágono es perímetro por apotema sobre 2,
120 entre 2 nos da 60. Ese es el área de la base. Ya teniendo el área de la base, bastará con multiplicarlo por la altura, que en este caso son 15 centímetros, y 60 por 15 nos da 900 centímetros cúbicos. Otra vez, la referencia de centímetros cúbicos, al ser un mililitro, nos lleva a establecer que a este cuerpo geométrico, si ustedes lo construyeran, le caben 900 mililitros, es decir, casi un litro de agua. Recordar que esto es de agua. Cada polígono que ustedes, cada prisma que ustedes quieran calcularle su volumen, bastará con que identifiquen su base, qué tipo de figura tenemos, calculemos el área de dicha figura y el resultado de esa área se multiplica por la altura del prisma para calcular su volumen. Esperemos que no haya ninguna dificultad para que ustedes puedan calcular cualquier volumen de prisma de aquí en adelante. Y seguiremos con los videos complementarios para después calcular pirámides, para después calcular cuerpos redondos y también le vamos a agregar en algún momento los desarrollos planos para poder calcular el área de las caras que componen a estos cuerpos geométricos. Muchas gracias por su visita a este canal y esperemos que les haya servido. Saludos.